Capítulo 4. Cargas. Ay de mí, qué duro resulta volver a levantar nuestras cargas y seguir adelante, suspiró Meg a la mañana siguiente del baile. Habían terminado las vacaciones y una semana de diversión no resultaba buena preparación para continuar con el trabajo, que nunca le había gustado. Me gustaría que fuese Navidad o Año Nuevo siempre. ¡Qué diversión!, respondió yo, bostezando tristemente. No nos divertiríamos ni la mitad que ahora, pero resulta tan agradable asistir a cenitas, recibir ramos de flores, ir a bailes, volver a casa en coche, leer y descansar y no trabajar. Es vivir como la gente rica y siempre envidio a las chicas que lo pueden hacer. Me gusta tanto el lujo, dijo Meg, tratando de decidir entre dos trajes usados cuál era el menos deslucido. Pues no pensemos en ello, ya que no podemos tenerlo, y sin quejarnos echemos la carga al hombro y sigamos adelante alegremente, como mamá. La tía March es la que resulta un fardo del cual una no puede deshacerse, pero supongo que cuando haya aprendido a llevarlo sin quejarme, se me caerá de los hombros o será tan ligero que no me molestará. Esta comparación hizo tanta gracia a Jo que la puso de buen humor. Meg nos animó porque su carga consistía en 4 niños mimados y le parecía más pesada que nunca. No tenía ganas ni de arreglarse como tenía por costumbre. ¿De qué me sirve arreglarme ni retocarme cuando nadie me ve fuera de esos chiquillos y a nadie le importa que sea bonita o fea?, murmuró, cerrando de golpe el cajón de la cómoda. Tendré que trabajar y trabajar toda mi vida, con unos ratitos de diversión de vez en cuando, y volverme vieja, fea y agria, porque soy pobre y no puedo gozar de la vida como otras muchachas. ¡Qué desgracia! En esta disposición de ánimo, bajó Meg a desayunarse, con cara lastimera y un humor de perros. Todas parecían desazonadas y dispuestas a quejarse. Beth tenía dolor de cabeza y estaba echada en el sofá, tratando de consolarse con la gata y los 3 gatitos. Amy estaba inquieta porque no tenía aprendidas sus lecciones y no podía encontrar sus chanclos. Yo no dejaba de silbar y hacía mucho ruido preparándose. La señora March estaba muy ocupada, terminando una carta que debía salir inmediatamente, y Hannah estaba gruñona por haberse acostado tan tarde la noche pasada. No he conocido familia más malhumorada, gritó yo, perdiendo la paciencia, cuando había volcado el tintero, roto los cordones de sus botas y aplastado su sombrero sentándose encima de él. Y tú, la más malhumorada de todas, respondió Amy, borrando la suma, equivocada, con las lágrimas que habían caído sobre la pizarra. Beth, si no dejas esos horribles gatos en la bodega, los ahogaré, exclamó Meg, muy irritada, al tratar de deshacerse de los gatitos que se le habían subido a los hombros. Yo se reía, Meg regañaba, Beth imploraba y Amy lloraba porque no podía averiguar el resultado de multiplicar 9 por 12. Niñas, cállense un minuto. Tengo que enviar esta carta por el primer correo y me confunden con su ruido, gritó la señora March. Hubo un momento de silencio, interrumpido por Hannah, que entró precipitadamente. Puso 2 pastelitos calientes sobre la mesa y salió de nuevo. Esos pastelitos eran una institución en la familia, y las chicas los llamaban manguitos, porque no tenían otros y hallaban muy confortadoras, en las mañanas, aquellas empanadas calientes que Hannah, por atareada que estuviese, no se olvidaba nunca de hacerles, porque el camino era largo y las pobres niñas no tomaban más desayuno que ese. Rara vez volvían a casa antes de las 2. Que mimes a tus gatos y que se te quite el dolor de cabeza, Beth. Adiós, mamá. Esta mañana estamos hecha unos demonios, pero cuando volvamos seremos unos ángeles. Vamos, Meg. Y yo echó a andar con la idea de que los peregrinos no salían como era debido. Tenían costumbre de mirar hacia atrás antes de volver la esquina,
porque su madre estaba siempre en la ventana para decirles adiós con la mano, sonriendo. Parecía que no pudieran atender sus deberes diarios sin aquella despedida que les hacía el efecto de un rayo de sol. Si mamá nos amenaza con el puño en lugar de sonreírnos, nos estaría bien empleado, porque no he conocido criaturas más ingratas que nosotras, dijo yo, que tomaba como saludable penitencia el camino cubierto de lodo y el viento agudo. No uses palabras tan vulgares. Me gustan las palabras fuertes con algún sentido. Llámate tú lo que quieras, pero no me tengo por desgraciada, ni consiento que me lo llamen. A ti lo que te pasa es que no estás satisfecha ni contenta, más que sintiéndote siempre rodeada de lujos y de diversiones. Pobrecita, espera a que yo haga fortuna y entonces gozarás de coches, sorbetes, zapatos de tacón, ramilletes y mozos altos, y rubios que bailen contigo. ¡Qué ridícula eres, yo!, dijo Meg, haciéndole gracia, sin embargo, aquellas tonterías. Pues esa es tu suerte. Si yo adoptara esos aires disciplientes y esa actitud agria y descontenta, estaríamos aviadas. Afortunadamente, siempre encuentro pretexto para reírme y animarme y conservar mi buen humor. Ea, no gruñas más y a ver si vuelves a casa contenta. Ánimo, hermanita. Yo dio a su hermana un golpecito en la espalda cuando se separaron para poder seguir cada una su camino, con un pastelillo caliente en la mano y tratando de estar alegres a pesar del tiempo invernal, del trabajo duro y de sus juveniles deseos no realizados. Cuando el señor March perdió su dinero tratando de ayudar a un amigo desgraciado, las dos hijas mayores rogaron que les permitiese hacer algo, por lo menos para ayudar a su propio sostenimiento, y sus padres accedieron a ello creyendo que nunca es demasiado pronto para empezar a cultivar la energía, la laboriosidad y la independencia. Y ambas empezaron a trabajar con la buena voluntad que vence todos los obstáculos. Meg se colocó como institutriz y se sintió rica con su pequeño sueldo. Como ella decía, le gustaba el lujo, y su mayor pena era ser pobre, ya que lo soportaba peor que sus hermanas por lo mismo que ella había conocido su casa bella, la vida holgada y agradable y tiempos en los que nada les había faltado. Procuraba no sentir envidia ni descontento, pero era natural que la muchacha desease cosas bonitas, amigas alegres, diversiones y, en fin, una vida feliz. En casa de los King veía todos los días lo que tanto deseaba, porque las hermanas mayores de los niños acababan de entrar en sociedad, y muy a menudo veía a Meg visiones de trajes de baile y ramillete. Oía charlas animadas acerca de teatros y conciertos, partidas de trineo y toda clase de diversiones. Y también veía gastar dinero en bagaletas, un dinero que para ella hubiera sido de mucha utilidad. La pobre Meg se quejaba poco, pero un sentimiento de injusticia la hacía mostrarse a veces amargada con todos, porque no había descubierto todavía lo rico que era ella de otros sentimientos y disposiciones que son la base para la verdadera felicidad en la vida. Yo le convenía a la tía March, que era coja y necesitaba una persona activa para cuidarla. La anciana señora sin hijos había ofrecido adoptar a una de las chicas cuando ocurrió la ruina de los March, y se enojó porque los padres rehusaron su oferta. No faltaron amigos que dijeran a los March que habían perdido toda ocasión de ser recordados en el testamento de la rica señora anciana, pero los March se limitaron a contestar: no podemos renunciar a nuestras hijas ni por 12 fortunas. Ricos o pobres, viviremos juntos y seremos felices unos con otros. Estuvo ofendida con ellos la anciana señora durante algún tiempo, pero encontrándose en una ocasión con yo en casa de una amiga, algo en su expresión cómica o en sus maneras toscas la impresionó favorablemente, y propuso tomarla como señorita de compañía. La proposición no agradó lo más mínimo a yo, pero aceptó la colocación a falta de otra mejor. Y, ante la sorpresa de todos, se llevó muy bien con la irascible parienta. De vez en cuando había borrasca,
y hasta hubo una ocasión en que Joe llegó a marcharse a su casa, diciendo que no podía soportarla más. Pero la tía March se calmó pronto y pidió con tanta insistencia que Joe volviese, que ella no pudo rehusar, porque había algo amable en la vieja señora, a pesar de todo. Sospecho que la verdadera atracción para Joe era una biblioteca grande de buenos libros antiguos, abandonados al polvo y a las arañas desde la muerte del tío March. Joe se acordaba de aquel señor, viejo y bondadoso, que le permitía construir ferrocarriles y puentes con sus diccionarios grandes. Le contaba historias referentes a las ilustraciones curiosas de sus libros latinos y le compraba caramelos cuando la encontraba en la calle. El cuarto oscuro y cubierto de polvo, con sus bustos que parecían mirarla de hito en hito, desde los altos armarios, las butacas, las esferas, y sobre todo el sinfín de libros entre los cuales podía escoger a su gusto. Hacían de la biblioteca un verdadero paraíso en ella. En cuanto la tía March se echaba a dormir la siesta, yo se iba corriendo a su refugio y, sentada en la butaca grande, devoraba poesía, novela, historia, viajes y cuadros como un ratón de biblioteca. Pero como no hay felicidad duradera en este mundo, en el preciso momento en que llegaba al corazón de la historia, al verso más dulce del poema o a la aventura más peligrosa de un explorador, una voz chillona gritaba: ¡Yo! ¡Yo! Y tenía que abandonar su paraíso para devanar el hilo, lavar al perro o leer las obras de Belsham durante horas enteras. Yo ambicionaba hacer algo grande. ¿Qué sería? Ella no lo sabía, pero dejaba al tiempo el descubrírselo, y entre tanto su aflicción más grande era no poder leer, correr y montar a caballo tanto como quisiera. Su genio vivo, su lengua más viva aún, y la inquietud de su espíritu convertían su vida en una serie de altos y bajos, cómicos y patéticos a la vez. Pero la disciplina que encontró en casa de la tía March era precisamente lo que necesitaba. El pensar que trabajaba para ganarse la vida, aunque ganara poco, la hacía feliz, a pesar de aquel perpetuo yo. Beth era demasiado tímida para ir a la escuela. Se había intentado mandarla, pero sufría tanto que se había abandonado la idea, y estudiaba sus lecciones en casa con su padre. Después que éste se fue, como su madre tenía que dedicar su actividad y energía a las sociedades para la ayuda a los soldados, Beth continuó estudiando fielmente sola, haciéndolo lo mejor que podía. Era muy hogareña y ayudaba a Hannah a tener la casa limpia y cómoda para las trabajadoras, sin pensar en más recompensa que en ser querida por todos. Pasaba días largos y tranquilos, pero no solitaria ni ociosa, porque su pequeño mundo estaba poblado de amigos imaginarios, y ella era por temperamento una abeja laboriosa. Tenía 6 muñecas que levantar y vestir cada mañana, porque Beth era todavía niña y quería sus muñecas tanto como antes. No había ninguna bonita ni completa entre ellas. Todas habían sido desechadas cuando ella las prohijó, cuando sus hermanas fueron demasiado mayores para tales juguetes. Pasaron a ella, pues Amy no quería nada que fuera viejo o feo. Beth las cuidaba con más cariño, por lo mismo, y construyó un hospital para muñecas enfermas. Nunca clavaba alfileres en sus corazones de algodón, ni les hablaba severamente ni les daba golpes. Aún la más fea de ellas no podía quejarse de descuido. Daba de comer, vestía, cuidaba y acariciaba a todas con cariño incansable. Una porción de muñeca abandonada después de una vida tormentosa, pues había pertenecido a Joe, había quedado abandonada en el saco de los trapos, de cuyo triste hospicio la rescató Beth y la llevó a su asilo. Como le faltaba la parte superior de la cabeza, le puso un gorro bonito, y no teniendo tampoco brazos ni piernas, escondió estas imperfecciones envolviéndola en una manta y dándole la mejor cama, considerándola como una enferma crónica.
El cuidado que prodigaba esta muñeca era conmovedor. Aunque moviera a risa, le llevaba flores, le leía cuentos, la sacaba a respirar el aire, la arrullaba con canciones de cuna y nunca se acostaba sin besar su cara sucia y susurrar cariñosamente: «Que pases una buena noche, pobrecita». Igual que las demás, Beth tenía también sus penas, y no siendo un ángel, sino una muchachita muy viva, a menudo tenía su llantito, como decía yo, porque no podía estudiar bien la música ni tener un piano bueno. Amaba la música, trataba de aprender con mucha diligencia y tocaba con tanta paciencia el desafinado y viejo instrumento que merecía que alguien, sin que esto fuera alusión a la tía March, la ayudara. Pero nadie lo hizo y nadie vio a Beth limpiar las lágrimas que dejaba caer sobre las amarillentas teclas cuando estaba sola. Mientras trabajaba cantaba como una alondra. Nunca estaba demasiado cansada para tocar el piano con intención de distraer a su madre o a las chicas. Y día tras día se decía a sí misma, llena de esperanza: «Sé que alguna vez alcanzaré mi música si soy buena». Hay en el mundo muchas Beth, tímidas y tranquilas, sentadas en rincones hasta que alguien las necesita y que viven para los demás tan alegremente que nadie se da cuenta de los sacrificios que hacen hasta que el grillo del hogar deja de chirriar y desaparece el dulce rayo de sol, dejando atrás silencio y sombra. Si alguien hubiese preguntado a Amy cuál era la pena más grande de su vida, hubiera respondido enseguida: mi nariz. Cuando era muy pequeña, yo la había dejado caer en la carbonera, y Amy estaba convencida de que aquella caída había arruinado para siempre su nariz. Le había quedado algo chata, y por más que la estiraba no podía darle una línea aristocrática. Nadie más que ella concedía importancia a este detalle, y la nariz hacía por su parte todo lo posible por crecer, pero Amy lamentaba la falta de una nariz griega, y se consolaba de ello llenando páginas enteras de bellos dibujos de narices griegas. El pequeño Rafael, como la llamaban sus hermanas, tenía un verdadero talento para el dibujo, y nunca era tan feliz como cuando copiaba flores, diseñaba hadas o ilustraba cuentos. Sus maestros se quejaban de que en lugar de hacer sus cálculos, cubría de animalitos su pizarra. Las páginas blancas de sus atlas estaban llenas de copias de mapas, y de sus libros salían volando, en los momentos menos oportunos, caricaturas sumamente cómicas. Sabía siempre sus lecciones bastante bien, y su buen comportamiento la libraba de muchas reprensiones. La querían mucho sus compañeras por su buen genio y por el arte que tenía de agradar. Eran muy admirados sus modales y sus gracias, así como sus especiales aptitudes, porque además de dibujar podía tocar 12 piezas, hacer labor de ganchillo y leer el francés sin pronunciar mal más que las 2/3 partes de las palabras. Tenía una manera triste de decir: cuando papá era rico hacíamos tal o cual cosa, que conmovía a cualquiera, y las chicas consideraban su lenguaje escogido como muy elegante. Lo malo era que por el exceso de mimos, Amy estaba en camino de echarse a perder. Todo el mundo la acariciaba y sus pequeñas vanidades y su egoísmo crecían a buen paso. Solo una cosa venía a mortificar a aquellas: tenía que usar los vestidos de su prima Florence. La madre de ésta tenía malísimo gusto, y Amy sufría mucho teniendo que usar un sombrero rojo en lugar de uno azul, trajes que no le sentaban bien y delantales chillones. Todo era de buena calidad, bien hecho y poco usado, pero aquel invierno el instinto artístico de Amy sufría lo indecible, cuando tenía que ponerse un vestido morado oscuro con lunares amarillos. Mi único consuelo es que mamá no hace pliegues en mis trajes cada vez que soy mala, dijo Amé con los ojos llenos de lágrimas, como hace la madre de Mary Parks. Eso debe ser horrible.
porque mira, algunas veces se porta tan mal que el vestido no le llega a las rodillas y no puede ir a la escuela. Cuando pienso en esa degradación, creo que puedo soportar hasta mi nariz chata y el vestido morado con lunares amarillos. Meg era la confidente y consejera de Amy, y por cierta atracción extraña de los caracteres opuestos, yo lo era para la dulce Beth. Solamente a yo contaba la niña tímida sus pensamientos, y sobre su hermana grandota y atolondrada ejercía Beth, sin saberlo, más influencia que ninguna otra persona de la familia. Las dos chicas mayores se querían y se llevaban muy bien, y respecto de las pequeñas habían tomado, cada una de ellas, una bajo su cuidado, y las protegían cada una a su manera. Era lo que llamaban jugar a madres. ¿Tiene alguna de ustedes algo que contar? He pasado un día triste y estoy verdaderamente ansiosa de alguna diversión, dijo Meg cuando estaban sentadas cosiendo aquella noche. Me pasó una cosa curiosa hoy con la tía, y como me salí con la mía se los voy a contar, dijo yo, a quien le gustaba mucho contar incidentes. Estaba leyendo el interminable Belsham y moscardoneando como suelo, porque así se duerme la tía, y entonces saco algún libro interesante y leo ávidamente hasta que se despierta. Esta vez me entró a mí el sueño, y antes de que ella hubiera dado la primera cabezada, se me escapó un bostezo tal que ella me preguntó qué quería decir aquel abrírseme la boca lo suficiente para tragarme el libro. Ojalá pudiera hacerlo y acabar con él de una vez, dije tratando, sin embargo, de no ser impertinente. Entonces me echó un largo sermón sobre mis pecados, y me dijo que reflexionara mientras ella descabezaba un sueño. Siempre duran bastante estos sueños, de modo que tan pronto como su gorro comenzó a cabecear como una dalia demasiado pesada, saqué de mi bolsillo el vicario de Wakefield, y me puse a leerlo con un ojo en el libro y otro en la tía. Había llegado al punto donde todos se caen al agua, y olvidada de todo solté una carcajada. La tía se despertó y, estando de mejor genio después de la siesta, me dijo que leyera un poco de la obra ligera que yo prefería al digno e instructivo Belsham. Leí lo mejor posible y le gustó, aunque únicamente dijo: «No entiendo jota de todo esto. Comienza desde el principio, niña». Procuré dar a los primeros capítulos el mayor interés posible. Una vez tuve la picardía de pararme en un punto lleno de interés y decir tímidamente: «Temo que la fatigue, señora. ¿No desea que lo deje?». Ella tomó la calceta que se le había caído de las manos y, mirándome severamente a través de las gafas, dijo, con su peculiar manera brusca: «Acabe usted el capítulo y no sea impertinente, señorita». «¿Reconoció que le gustaba?», preguntó Meg. «No, hija, no, pero dejó descansar al viejo Belsham, y cuando volví para buscar mis guantes esta tarde, allá estaba tan embebida con el vicario de Wakefield, que no me oyó reír mientras yo bailaba de gusto en el vestíbulo al pensar en el buen tiempo venidero. Qué vida tan agradable podría ella llevar si quisiera. No le envidio ni pizca su dinero, porque a pesar de todo, los ricos tienen tantas penas como los pobres. Creo yo», concluyó yo. «Eso me recuerda», dijo Meg, «que tengo algo que contar. No tiene gracia como el incidente de yo, pero me dio mucho que pensar mientras volvía. Hoy en casa de los King todos estaban agitados, y una de las niñas dijo que su hermano mayor había hecho algo malo, y que su padre le había echado de casa. Oí a la señora King llorar y al señor King hablar fuerte, y Grace y Ellen volvieron las caras cuando pasaron ante mí para que no viera los ojos enrojecidos que tenían. Naturalmente no pregunté nada, pero sentía pena por ellos y estaba contenta de no tener hermanos rebeldes que hicieran cosas malas y deshonraran a la familia. Yo creo que verse recriminada en público en un colegio es algo mucho más terrible que cuanto puedan hacer los chicos malos, dijo Amy meneando la cabeza como si su experiencia de vida fuera muy profunda.
Hoy vino Susie Perkins a la escuela con una sortija de cornalina roja muy hermosa. Me gustó tanto que deseaba de todo corazón que fuese mía. Bueno, dibujó ella una caricatura del señor Davis con una nariz monstruosa, joroba y las palabras «Señoritas, que las estoy viendo», saliendo de su boca dentro de un globo. Estábamos riéndonos del dibujo cuando súbitamente el profesor nos vio de veras y mandó a Susie que le presentara su pizarra. Estaba paralizada por el terror, pero fue. ¿Y qué crees que hizo él? La cogió por la oreja. Vean, por la oreja. La condujo a la tribuna y la hizo estar de pie durante media hora, teniendo la pizarra de manera que todo el mundo la pudiera ver. ¿No se echaron a reír las chicas cuando vieron la caricatura?, preguntó yo, que encontraba divertidísimo el conflicto. ¿Reír? Ni una. Se quedaron tan quietas como ratoncitos. Y Susie lloró a mares, lo sé. No le envidiaba entonces porque pensaba que millones de sortijas con cornalinas no hubieran podido hacerme feliz después de aquello. Nunca podría recobrar mi ánimo después de tal mortificación. Y Amy continuó su trabajo, orgullosa de su virtud y del párrafo tan bien construido que acaba de pronunciar. Esta mañana vi una cosa que me gustó mucho y tenía la intención de contarla a la hora de la comida, pero se me olvidó, dijo Beth, al mismo tiempo que ponía en orden el cesto de Jo. Cuando fui a comprar almejas, el viejo señor Lawrence estaba en la pescadería, pero no me vio porque yo me quedé quieta detrás de un barril y él estaba ocupado con el pescadero, señor Cutter. Una pobre mujer entró con un balde y una escoba y me preguntó si le permitía hacer alguna limpieza a cambio de un poco de pescado, porque no tenía nada que dar de comer a sus niños y no había encontrado trabajo para el día. El señor Cutter estaba muy ocupado y dijo que no de mal humor. Ya se iba ella, triste y hambrienta, cuando el señor Lawrence enganchó un pescado grande con la punta encorvada de su bastón y se lo presentó. Estaba ella tan contenta y sorprendida que abrazó el pescado y no se cansaba de dar las gracias al señor Lawrence. «Ande, ande, vaya a guisarlo», le dijo él, y ella se marchó más alegre que unas castañuelas. Qué buena acción, ¿verdad? Qué gracioso era verla abrazando el pescado y diciéndole al señor Lawrence que Dios lo bendijera. Después de reírse y comentar la historia de Beth, pidieron a la madre que contase una, y después de pensar un momento, dijo ella gravemente: «Hoy, mientras cortaba chaquetas de franela en la sala, me sentía muy preocupada pensando en papá y en lo solas y desamparadas que estaríamos si le ocurriese algo malo. No hacía bien preocupándome tanto, pero no podía evitarlo, hasta que vino un viejo para hacer un pedido. Se sentó a mi lado y me puse a hablar con él, porque parecía pobre, cansado y ansioso. «¿Tiene usted hijos en la guerra?», le pregunté. «Sí, señora, tenía 4, pero 2 han sido muertos, otro está prisionero y ahora voy a ver al otro, que está enfermo en un hospital de Washington», contestó sencillamente. «¿Ha hecho usted mucho por su patria, señor?», le dije, sintiendo hacia él respeto en lugar de misericordia. «Ni una chispa más de lo que debía, señora. Iría yo mismo si pudiera servir de algo. Como no puedo, doy mis hijos y los doy de buena voluntad». Hablaba con tan buen ánimo, parecía tan sincero y tan contento de dar toda su riqueza, que me sentí avergonzada. Yo había dado un hombre y lo consideraba demasiado, mientras que él había dado 4 sin escatimarlos. Y yo tenía todas mis hijas para consolarme en casa, y su último hijo le esperaba, separado por larga distancia, quizá para decirle adiós para siempre. Me sentí tan feliz y rica pensando en lo que yo aún poseo, que le di algún dinero y le agradecí la lección que me había dado. «Cuéntanos otra historia, mamá, una historia con moraleja como esta. Me gusta pensar en ellas después, si son verdaderas y no demasiado pedagógicas».
dijo yo después de un momento de silencio. La señora March se sonrió y comenzó enseguida, porque había contado historias a aquel auditorio durante muchos años y sabía cómo darles gusto. Había una vez 4 muchachas que tenían lo suficiente para comer y vestirse, no pocas comodidades y placeres, buenos amigos, benévolos padres que las amaban tiernamente, pero todavía no estaban contentas. Al llegar aquí, las oyentes se miraron a hurtadillas y se pusieron a coser diligentemente. Estas chicas deseaban ser buenas e hicieron excelentes propósitos, pero por una cosa o por otra no lograban cumplirlos muy bien y frecuentemente decían, si tuviéramos tal o cual cosa, o si pudiéramos hacer esto o aquello, olvidando completamente cuánto tenían ya y cuántas cosas agradables podrían hacer. Fueron y preguntaron a una vieja qué encantos podrían usar para ser felices, y ella les dijo, cuando se sientan descontentas, piensen en las cosas que poseen y sean agradecidas. Aquí Joe levantó la cabeza como si fuera a hablar, pero no lo hizo, notando que la historia no había terminado. Siendo chicas razonables, decidieron seguir el consejo y quedaron sorprendidas al ver lo ricas que eran. Una descubrió que el dinero no podía evitar que la vergüenza y la tristeza entraran en la casa de los ricos. Otra, que aunque pobre, era mucho más feliz con su juventud, salud y buen humor, que cierta señora vieja y descontentizada, que no sabía gozar de sus comodidades. Una tercera, que si desagradable era trabajar en la cocina, era más desagradable tener que pedirlo de limosna. Y la cuarta, que las sortijas de cornalina no eran de tan gran valor como la buena conducta. Así convinieron dejar de quejarse, gozar de las bendiciones que ya tenían y tratar de merecerlas. No fuera que las perdiesen en lugar de verlas aumentadas. Y creo que nunca se arrepintieron de haber seguido el consejo de la vieja. Vaya, mamá, qué es grande tu habilidad. Vuelves contra nosotras nuestras propias historias, y en vez de contarnos un cuento nos colocas un sermón, dijo Meg. A mí me gustan mucho esta clase de sermones. Son como los que papá solía echar, dijo Beth pensativamente, poniendo los alfileres sobre el acerico de Joe. No me quejo nunca tanto como las demás, pero ahora pondré más cuidado todavía porque he recibido un aviso con el percance de Susie, repuso Amy. Necesitábamos una lección y no la olvidaremos. Si lo hacemos, digamos como la vieja Chloe en la cabaña del tío Tom. Piensen en sus bendiciones, niños, piensen en sus bendiciones. Susurró yo, que no podía dejar de hacer un comentario divertido al sermoncito, aunque lo hubiera tomado tan en serio como las demás.